Pública, cuando se habla de Vacunagate, es un tema muy serio. Vamos a hablar con Patricia Bullrich, está en línea, y ella es una de las que se sumó a estas denuncias. Patricia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, hay varios temas para hablar, por supuesto vamos a hablar del edecán armado, otro escándalo, pero es tan fuerte el de la salud pública que nos ocupa el principal de los títulos de esta noche. Bueno, en primer lugar decir que esto es un modus operandi. Desde el primer día que comenzaron a llegar las vacunas, acá hubo una politización, es decir, una partidización de la vacuna llevada adelante por el partido gobierno, confundiendo lo que es Estado, gobierno, y lo que significa algo que es el aporte de toda la sociedad, porque las vacunas se pagan con el dinero público, que es el dinero de los impuestos de la gente. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a eludir los lugares normales de vacunación, armaron, inclusive dijeron que lo iban a vacunar en escuelas, habiendo centros de salud por todos lados. Comenzaron los locales de la Cámpora a promocionar la vacuna, venga y vacúnese, y se vacunaba gente que no tenía, digamos, que al otro día la llamaban y se vacunaba. Es decir, hicieron una partidización de la vacuna. ¿Cómo iba a terminar esto en este escándalo? Usando la vacuna para la oligarquía kirchnerista. El sindicalismo, que hay varios más, que ya se va a saber que les han dado vacunas para las cúpulas sindicales, el vacunatorio VIP en el medio del Ministerio de Salud. ¿Qué significa que haya en el Ministerio de Salud un vacunatorio? Es un ministerio. Y todos aquellos que iban recibiendo. Esta denuncia la hizo hace unas 3 semanas Beatriz Arlo, diciendo que a ella le habían ofrecido vacunarse. Es decir, que el ofrecimiento de esta vacuna como un bien privado administrado por el gobierno para sus amigos, en el caso de Beatriz Arlo lo hizo público y no se vacunó, es algo que va totalmente en contra de lo que es una verdadera política, que significa primero el personal de salud, segundo la fuerza de seguridad, tercero los docentes, cuarto los mayores de tal edad, quinto los que tienen comorbilidades, y así sucesivamente tenés que ordenar. Si no, haces un sistema abierto, que claro, todo el mundo compre vacunas, que todas las farmacias tengan vacunas. Ahora, esto no es una casualidad. El presidente esto no lo podía ignorar. No puede ignorar. No podía ignorarlo. No lo podía ignorar. Y por otro lado, digo, Bisotti, ¿no sabía que había un vacunatorio en el Ministerio de Salud? ¿No fue la que gestionó todo el tema de la vacuna? No tenía ni idea. ¿Esto fue algo que hizo Ginés a las escondidas? No, fue una política de gobierno, tratar de partidizar la vacuna y decir esto es un logro de nuestro gobierno, en vez de pensar que es un esfuerzo de todos los argentinos comprar vacunas para que los argentinos podamos trabajar, ir al colegio, los chicos, los médicos y las médicas estar cuidados y demás. Y por otro lado, bueno, la gestión de la pandemia ya no queremos hablar más porque ha sido todo mal llevada, ¿no? Claro. Patricia, nosotros ayer contábamos que pasó de la militancia por la vacunación a la vacunación de los militantes y vislumbramos a partir de un montón de fuentes. Ahora vamos a ver imágenes, incluso la de la Cámpora, relevando inscriptos para posibles vacunaciones en el futuro en la provincia de Buenos Aires. Pero esto se veía venir. Muchos dicen que es la punta del iceberg que asoman, otro dice que es una olla que empieza a destaparse y se habla hasta de 500 vacunados, gente ligada al gobierno. Yo lo primero que haría es pedir la lista de personas que han entrado al Ministerio de Salud en el último tiempo. Me gustaría que hagan pública esa lista para ver en ese vacunatorio VIP quiénes fueron los que se vacunaron. También en el Posadas, porque si al Posadas mandaban gente y la gente del Posadas iba al mismo Ministerio de Salud, quiere decir que ahí había como un equipo de los que vacunaban VIP, ¿no? Claro. Entonces, esas listas de quiénes fueron los que se vacunaron en el Posadas, ahí vemos algunas, quiénes fueron los... Estamos viendo imágenes en la pantalla justamente de
muchos de los denunciados en distintos lugares de la Argentina. Luis Gasulla, en instantes seguro nos vas a compartir más de esos datos. Pero perdón que quiero pedirle al Tucu que tiene la denuncia ya que pesa sobre las espaldas, digamos, metafóricamente, de Ginés González García, el Tucu José Costa. Tucu, contanos eso para agregarle y le preguntamos de paso a Bullrich sobre la denuncia que ahora mismo hay sobre el exministro García. Absolutamente, hay una denuncia que presentó hace pocos minutos Jorge Monasterki, es un abogado que presentó y lo denunció específicamente por abuso de autoridad. Dice que incumplió el artículo 248 de la Constitución, que tiene entre 2 meses de prisión, en 1 mes de prisión y 2 años de prisión, y una inhabilitación para que se haga público del doble. ¿Por qué? Ahí volvemos, Tucu, que no se te escucha, hay un problema de sonido, pero Patricia... Bueno, yo sumaría otra idea, ¿no? Porque ahí hay una malversación de fondos públicos. Ajá. Si yo utilizo los fondos públicos para algo distinto al que el fondo público fue asignado, es decir, yo asigno los fondos públicos para vacunar al personal médico, al personal policial, luego a las personas mayores, y hago lo que quiero con esos fondos públicos, bueno, estoy malversando el fondo público, porque se lo estoy dando a quien no tiene que tenerlo, y no se lo doy. Es como si yo le doy un plan social a una persona que no lo necesita. Lo mismo pasa, mucho peor, porque esto es la salud de la gente, la salud de la población. Hoy se colapsaron las páginas de la Ciudad de Buenos Aires por los mayores de 80 años. Imagínense la ansiedad de la gente por vacunarse. Entonces, la ciudad dice hasta 80 años, después vendrán hasta 70. Se colapsan la página, y la gente, mientras colapsa la página, trata de entrar. Personal médico independiente no tiene dónde vacunarse. El personal que está atendiendo a pacientes todo el tiempo, otro tipo de no los que están atendiendo casos de COVID, pero todo el personal médico independiente no se puede vacunar, no tiene dónde vacunar, no sabe dónde vacunarse. Y acá tenemos a los señores del poder que están vacunando. Es una vergüenza nacional. El presidente debe dar una respuesta, no solamente el ministro, porque el presidente fue el que aceptó que acá haya un plan de partidización de la vacuna con los fondos de los argentinos. La utilización de la vacuna como favores políticos o como parte de una campaña. Álvaro de la Madrid quiere hacer un aporte porque entiende que la denuncia pesa sobre Ginés, pero también sobre otros funcionarios. ¿No, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros, como bien dice Patricia, yo coincido con todo lo que ha señalado. Desde el Parlamento veníamos pidiendo al ministro de Salud la interpelación, pedidos de informe, y acá hubo un plan. A mí me han llamado, yo soy nacido en Navarro, me llamaron en Navarro, en provincia de Buenos Aires, un escándalo inusitado, se vacunaron todos los funcionarios, los concejales, me llamaron de Santa Cruz, donde viví 11 años, Daniel Roquel, se vacunaron todos los funcionarios de gobierno, diputados, choferes, novias, amigos de la familia, y coincido con Patricia. Lo de Ginés, lo de la viceministro, lo de otro funcionario, no es una inmoralidad, es delictivo. Hay abuso de autoridad, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay actividades incompatibles con el ejercicio de la función pública y hay una defraudación a la administración pública y a la salud pública. Miren, esto que estamos viendo, hay un libro que se llama La Nomenclatura, que explica cómo los jerarcas rusos habían formado una casta, como dice Patricia, una oligarquía, una élite que se servía de todo tipo de privilegios usando al pueblo. Estaban fuera de la ley, no los alcanzaba la ley, no tenía ningún control. Esto es un escándalo inusitado. Y mañana vamos a presentar, por todos estos llamados que nos hicieron, coincido con Patricia, de distintos lugares del país, porque pasó también en el norte, pasó en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto fue un plan, es decir, vacunar a los propios primero. Así como los Kirchner se apoderaron de Calafate. La utilización política de la vacuna. Pero esto es el clientelismo VIP. El clientelismo VIP. Ajá. Nosotros decimos vacunación VIP, se habla del consultorio de Ginés.
a veces con cierta humorada, Patricia, porque es dura la situación sabiendo que un gobierno que no está gestionando con datos que lo acompañan, encima tiene un escándalo. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Bullrich? Bueno, evidentemente si la decisión política del gobierno fue partidizar la vacunación, es decir, hacerla propia del partido gobierno, confundir Estado y gobierno, esto vamos a empezar a tirar de la piola y nos vamos a dar cuenta que llegó a todos lados, como dice Álvaro. Evidentemente, empezó surgiendo en algunos concejales, hoy muchísimos concejales del PRO y de la Unión Cívica Radical me escribieron diciéndome que lo mismo había pasado en sus pueblos, que estaba pasando en todos lados, que se apropiaron de las vacunas para, como bien lo dice Álvaro, para esta oligarquía. Esto es una oligarquía. Yo defiendo a los míos son los primeros que reciben la vacuna y los demás, los que tienen 80 años, los que tienen 70 años, el personal de salud que no se vacunó, los médicos independientes, el personal policial, los colectiveros que están trabajando desde el primer día de la pandemia, los camioneros. Moyano se vacuna. Ahora, ¿cuántos camioneros que manejaron los camiones durante todos estos meses se vacunaron? Cuéntenme. Moyano sí. Ahora los camioneros. Entonces, eso es. Claro. Eso es la oligarquía. Los jefes sí, los que laburan, de verdad, no. Sí, y por ahí escuché la idea de la oligarquía, del cuarto gobierno kirchnerista, sumado a una nomenclatura de izquierda que, digamos, hacen un conjunto en donde la población mira como expectante, como desde la tribuna, una vacunación para los propios. ¿Y el resto qué? Tú, vos me contabas la denuncia que ya pesa sobre el ex ministro, podemos decir, Ginés González García. Todavía no conocemos formalmente su renuncia. Absolutamente, es una denuncia por violación, por abuso de autoridad, por violación del artículo 248, en el cual podría recibir una condena de entre 1 mes y 2 años de prisión. Es escarcelable a priori, por Es escarcelable, pero durante 4 años no podría, si tiene la máxima pena, no podría ejercer un cargo público. Un dato como para tener en cuenta esto de cómo se politizó desde la entrada del reparto de las vacunas. Cuando se repartieron las vacunas se tuvo en cuenta la población que tiene cada uno de los lugares, claro, no así la cantidad de personal de salud que tiene cada lugar. Eso fue lo que derivó a que sucedieran este tipo de hechos. Ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires hoy por hoy recién pudo vacunar al 50% de su personal de salud porque es el distrito que más médicos tiene dentro del país. Otros lugares que tenían muy pocos médicos recibieron un número mayor de vacunas y entonces esas vacunas sobrantes son las que se empiezan a utilizar para vacunar funcionarios, familiares, choferes y la lista sigue. Mientras tanto, personal de salud en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer foco de contagio del país, el lugar donde más casos de coronavirus hubo por millón de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires sigue teniendo la mitad de su personal de salud que está en la primera línea de fuego combatiendo el coronavirus sin estar vacunado. Bullrich, dicen que Ginés González García guardaba 3.000 vacunas. Algunos explican que hay razones sanitarias en el sentido de que algunas pueden caducar, otras, bueno, pueden tener problemas en la cadena de frío, por eso las guardaba el ministro o estaban en poder del ministerio. Ahora, si eso no se termina de probar, hay una cadena de complicidades para armar este consultorio justamente para una vacunación casi privada, ¿no? Bueno, me parece algo absolutamente ridículo. Es como si yo, siendo ministra, cuando fui ministra de Seguridad, hubiera guardado 3.000 pistolas por si acaso. No tiene sentido. Es algo totalmente fuera de lugar. Para eso la Argentina tiene un sistema de salud, tiene hospitales, tiene vacunatorios. Esto empezó en Olavarría. En Olavarría está el primer vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, histórico, de principio del siglo XX. En ese vacunatorio no llevaron las vacunas ahí, las llevaron en un freezer de un sindicato, y ahí comenzaron a perderse 450 vacunas, ¿se acuerdan? Sí, Después claro. quisieron digamos, decir que había sido el intendente, cuando el intendente dijo, acá está el vacunatorio. No vinieron al vacunatorio y lo llevaron en un freezer del sindicato. Entonces, esto es lo que pasó. No utilizaron las estructuras formales que tiene el Estado, porque entonces eso es un bien público. Correcto. La gente no dice, esto me lo da
Alberto Fernández. Si van con la camiseta de la Cámpora, ellos piensan, esto te lo doy yo. Es como los planes sociales, te lo doy yo, no te lo da el Estado argentino, no te lo damos todos los ciudadanos que pagamos impuestos. También pagan impuestos todos, porque el IVA lo paga todo el mundo. Entonces, esta concepción es, fíjense, ¿no? Los estatistas privatizan la vacuna para ellos. Es una vergüenza nacional, es la privatización de la salud para los jerarcas, correcto, para la oligarquía. Esto es. Esto está muy, muy claro. Luis Azoya tiene una pregunta, por favor. Sí, porque hay algo que es una lectura política que me gustaría preguntarle, Patricia. ¿Cuál es la lectura política? Porque este escándalo termina o comienza con una declaración que parece casi casual de Horacio Berbisky, con todo lo que se sabe de Horacio Berbisky, lo que significa, a Roberto Navarro. Y ahora en las redes sociales muchos periodistas cercanos al kirchnerismo están indignados con esta situación, cuando hasta hace 24 horas los periodistas que denunciábamos esto éramos atacados y éramos casi odiadores seriales. Ahí está, miramos los tweets claro, de Navarro. Pero yo hago una pregunta, ¿no? Porque Berbisky lo dijo y se vacunó. Ahora, ¿no debería de haber abierto una investigación Ginés González García cuando Beatriz Arlo dijo, a mí me ofrecieron por izquierda la vacuna? ¿No debería haber hecho eso? Pero, Bullrich, ¿a Berbisky se le escapó la anécdota o se cargó a un ministro? Mire, la verdad que no lo sé, pero claro, Berbisky es tan conspirador que puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero se carga un ministro y ponen de ministra a la que estaba a cargo de la vacuna. Bueno, por eso hay que ver cómo arranca Bisotti, ¿no? Si es que finalmente se transforma en ministra. Un minuto, vamos a ver, Patricia, si es tan amable, cómo empezó esta historia. No conocía a Bisotti que había un vacunatorio ahí. Bueno, ahí está. Por eso digo, arranca su gestión con una responsabilidad que le juega en contra por estas pruebas. Pero recordemos un minuto esta historia, cómo empezaba, cómo empezábamos a enterarnos a partir de la declaración de Beatriz Arlo. Otro acuerdo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos los cometa Beatriz Arlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen. Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno, ¿eh? Bueno, ahí nos preguntábamos, ¿y por qué no señaló quién le ofreció? Todavía lo debe Sarlo. Sarlo es un intelectual y sabe que es importante adjudicar responsabilidad. No se trata de... Porque después dicen, bueno, buchón, ese tipo de comentarios que no corresponden. Uno tiene que ser responsable de lo que dice y ahí... Bueno, no por está bien, pero ella es una escritora. El ministro debería de haber comenzado una investigación respecto a eso. Correcto. No lo hizo porque evidentemente ya tenían montado este vacunatorio. Claro, este vacunatorio. Entonces, espéreme, porque acaba de llegar la renuncia de Ginés González García. Tucu, a ver, la vemos, por favor. Sí, la renuncia de Ginés González García tiene 3 páginas y lo importante, él arranca desconociendo la situación. Ajá. ¿Sí? Te voy a leer solamente ese primer párrafo, después la producción ya lo tiene, vamos a leer completa. Aprovecho la oportunidad para reconfirmar mi posición sobre el motivo que trascendió. En tanto, las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, es decir, todos son grupos de riesgo según él. Y la confusión involuntaria de mi secretario privado en la citación a las personas vacunadas a este ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Igualmente asumo de todas formas las responsabilidades de la equivocación. Así arranca su carta de renuncia y después tiene 3 páginas y todo un largo recorrido de lo que hizo durante estos 14 meses, más o menos son, 13 meses, sí, 13 meses, sí. 14 meses de gestión, pero él arranca diciendo que se trató de un error de su secretario. ¿Usted qué opina, Bullrich? Bueno, a ver, en primer lugar decir que las personas que se vacunaron eran todas las que estaban en grupo de riesgo, me parece que ya parte mal, ya está partiendo de algo absolutamente equivocado, porque si, por ejemplo, se han vacunado diputados como Eduardo Valdés, ¿cuál es el grupo de riesgo? Si todavía el 50% del personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires, el personal de Mendoza... El hijo de Moyano tiene 20 años, Patricia.
El hijo de Moyano tiene 20 El años. sobrino de porque se Ginés, vacunó. ¿cómo explica él? ¿Cómo va a explicar que su sobrino de 40 aproximadamente se Entonces, vacunó? ya comienza la carta mintiendo. Digamos, ahí estaba armado un sistema. Pero ese sistema no estaba solamente armado ahí. Estaba armado en la cartita que puso la Cámpora, en Lanús, que puso la Cámpora en 3 de febrero, para llevar a... Y que terminaron vacunándose. Todo lo que cuenta Álvaro de Navarro, lo que pasó en Santa Cruz fue un escándalo. Se vacunaron todos. Entonces, y ahora van a ver que van a empezar a surgir en todos lados. Fue cuando uno partidiza un bien público y dice, esto es de mi partido, esto es para mi gente, esto es para nosotros, empieza esto. Y seguramente a las obras sociales le habrán dicho, bueno, le damos para, ¿cuántos son en esta obra social? 5 o 6 de la conducción, algunos, Sí. a los elegidos del poder, por supuesto. No es casual que salga de Moyano, que el presidente ha dicho 3 veces que ha sido el mejor sindicalista de la historia argentina, cuando todos conocemos que todos sus afiliados, ninguno debe tener la vacuna, y todos laburaron desde el primer día de la pandemia, todos, llevando alimentos, sacando la basura. Entonces, lo que está quedando claro acá es que comienza la carta mintiendo. Comienza Él la habla- carta mintiendo. En el, Ginés. perdón, el siguiente párrafo él habla de lamentaría sinceramente que semejante malentendido Malentendido. pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud. Él habla de existe la malentendidos. autocrítica, ¿no? No existe el admitir el error. No hay manera que los funcionarios de una categoría, además, Ginés ya fue funcionario, ya fue ministro. Digo, tiene una enorme responsabilidad. Ahí vemos la carta, como bien nos contaba el Tucu, por la presente y respondiendo a su expreso pedido, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud. Lamentaría este párrafo, vamos a remarcar, sinceramente, que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la construcción del sistema de salud que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior. O sea, van con la gestión anterior, como el programa de inmunización, etcétera. Después Debo reconocer una recuperación gracias a la Después hace- cancelación de inmensas deudas. O sea, Él hace- perdóname, Tucu, sí. para enmarcar esto que vos acabas de anticipar. Por un lado, no solo no se hace cargo de lo que la investigación judicial seguramente, porque va de suyo que esto va a la justicia, va a iniciar ahora, y está iniciando a partir de una denuncia que vos contaste también, y van a tener que dar cuenta ante la justicia, no solo no se hacen cargo, sino que encima le echan culpa al gobierno anterior. Sí, tú agregás y le Absolutamente. preguntamos a Bullrich y a Álvaro Y de con María. esto cerramos. Lo único que él termina diciendo, retoma las palabras que dijo hoy Alberto Fernández cuando presentó el Consejo Económico Social. El odio entre sectores nos ha dejado una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual. Ahí está. Por mi parte, hice todo lo posible para restablecer los diálogos. Sepa que a partir de ahora seguiré encontrándome en el mismo camino, mirando hacia el futuro y procurando la unidad de los argentinos y las argentinas Claro. para construir un país más libre, justo y soberano. Con eso cierra esta carta, que son prácticamente 2 páginas contando las loas de lo que fueron sus 13 meses de gestión. Da mucha pena, por lo menos lo que uno siente, porque se sabía, ya los periodistas teníamos información incluso de un mercado negro de las vacunas. Ya habíamos visto errores, distribución discrecional, denuncias, el chaleco de la Cámpora entremezclados, anotaciones, listados, beneficiados, etcétera. Ahora esto ya va a la justicia, pero es un escándalo que para mí puede marcar un antes y un después en el propio gobierno. No sé qué opina Bullrich y de la Madrid. Patricia primero. Bueno, evidentemente el presidente tomó cuenta de que esto era algo que explotó. Él lo sabía, porque sabía. Nosotros hace tiempo venimos denunciando la partidización, lo que estaba haciendo la Cámpora, lo que pasó en Santa Cruz. Él lo sabía y ahora rápidamente dijo, bueno, me saco la responsabilidad o renunciar al ministro. Pero esto fue una decisión de todo el gobierno, no fue una decisión solo del ministro. Todo el gobierno decidió usar la vacuna como si fuera un material propio del partido de gobierno. Y esto es lo que lleva a que, como ustedes dicen, primero dicen que es para manejarlo, es como la corrupción. Primero dicen que es para darle plata a la gente y después termina en el bolsillo de ellos mismos. Así se arman las oligarquías partidarias. Las oligarquías partidarias se protegen a sí mismos. Esto es la oligarquía partidaria de funcionarios
de sindicalistas amigos que se protegen a sí mismos y que dejan a la gente como un objeto y no como el sujeto real de la política de salud de la Argentina, en este caso de la vacunación, que tanta ansiedad genera en todas las personas que quieren vacunarse porque tienen miedo, o porque son mayores, o porque son grupos de riesgo, o porque simplemente quieren vacunarse porque les corresponde, digamos, les corresponde, exactamente. Patricia Bullrich, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas Un abrazo. noches. Chao, Álvaro. Antes de presentar a Eduardo Amadeo, quiero que Luis Gasulla me agregue algunos datos. Él viene siguiendo cada una de las